Si tuviéramos que recordarlo todo, no podríamos hacer nada. Martin Conway. ¿Podemos fiarnos de nuestros recuerdos? Un aroma, una frase, una imagen es lo que suele quedarse grabado en nuestra memoria, pero el contexto es, en gran parte, producto de nuestra imaginación. En este programa de redes, el neurocientífico Martin Conway explica a Eduard Punset cómo lo real y lo ficticio se mezclan en nuestra mente para construir nuestros recuerdos y, a su vez, nuestra identidad. Y en su sección, Elsa Punset nos muestra cómo la identidad no es un rasgo inmutable, sino algo que podemos modelar. Nuestros recuerdos son reales, son ficticios, son un invento. ¿Cómo es posible que podamos ir construyendo poco a poco la memoria, los recuerdos de cosas que nos han pasado, de cosas que hemos visto a duras penas y que inventamos? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy con Martin Conway, que es el director del Departamento de Psicología de City University en Londres. ¿Son reales estos recuerdos o son ficticios? Los recuerdos, a la vez, son reales y no reales. A veces pueden incluso ser hiperreales. Pensamos que están organizados en dimensiones. En un extremo se corresponden muy directamente con nuestra experiencia del mundo, pero en el otro se corresponden con lo que somos al margen de la realidad. O sea que si empezamos por esos últimos, probablemente deberíamos hablar de la amnesia infantil. La llamamos amnesia infantil. Al principio de todo, hay 3 años durante los que nadie sabe seguro si somos capaces de recordar, si hemos olvidado y por qué demonio. ¿Y cómo se explica eso? Existen varias explicaciones al respecto y todas tienen parte de razón. Aunque el periodo de la infancia es en esencia un poco más largo, no son solo 3 años. Ahora sabemos por las investigaciones realizadas en los últimos 10 años que la gente en realidad no percibe sus recuerdos como tales hasta la edad aproximada de 6 años. Y cuando un adulto recuerda su niñez, esos primeros recuerdos de cuando tenía 3 o 4 años no son más que fragmentos. Son fragmentos inconexos que a veces perciben como recuerdos y otras no saben cómo. No estoy seguro de lo que es. Quizás es algo que me contó mi madre, quizás una foto, quizás algo que soñé. No están nada seguros de esos primeros recuerdos. En cambio, cuando recuerdan experiencias vividas cuando tenían 5, 6, 7 años, empezamos a tener algo que es como un recuerdo real. Una gran laguna inunda los recuerdos de nuestra edad más temprana. ¿Por qué recordamos tan poco de esa época? No es hasta el cabo de unos 6 años que acabamos de esculpir nuestro cerebro. Llegamos al mundo con un sinfín de neuronas interconectadas hasta el punto que al nacer nos sobran conexiones. Durante los primeros 5 años de vida, estas conexiones se van reduciendo en número mediante una muerte programada de las células. Las neuronas supervivientes serán las que sienten los cimientos de un sistema de recuerdos que sobrevivirá 70 u 80 años. Tras los primeros 6 años, empezamos a consolidar nuestro lenguaje, a tomar conciencia de nosotros mismos y con ello construir recuerdos más fiables y más duraderos.
Algunos colegas tuyos dicen que tiene mucho que ver con ser conscientes o no de lo que está ocurriendo. Quiero decir, es como la mosca en la nariz cuando dices, es mi nariz, y te das cuenta por primera vez de que eres consciente. ¿Ese es el paso que hay que dar? ¿La condición previa? Bueno, la consciencia es un tema muy complicado. Quiero decir que el niño recién nacido probablemente ya tiene consciencia de ciertas cosas, posiblemente no de sí mismo, puesto que carecen de consciencia reflexiva. De modo que cuando pasamos la prueba del espejo, así es como se la conoce, al mirar en el espejo vemos la mosca en la nariz, lo que señala que estamos distinguiendo el yo del mí, y son muchos los que piensan que esto ocurre en torno a los 24 o 30 meses. Muchos creen que se trata de la emergencia de lo que denominamos el yo cognitivo y el principio de los recuerdos de nuestra vida. He escuchado decir a alguno de tus colegas científicos que también necesitamos algo de literatura, algo de expresión verbal. Si no tenemos palabras para expresar la mosca en la nariz, no recordaremos. ¿Es cierto? Bueno, es una cuestión muy controvertida. Es obvio que podemos recordar sin el lenguaje. Es posible, pero el lenguaje y los recuerdos van de la mano. Y con el lenguaje es más fácil recordar. Puede que el niño en el breve periodo que antecede a los 24 meses ya tenga algunos recuerdos. Algunas pruebas lo sugieren, aunque no puede expresarlos porque no puede servirse del lenguaje para describirlos. Si bien también es cierto que cuando empieza a desarrollarse el lenguaje a partir de los 2 años, en adelante, este en gran parte ayuda a estructurar los recuerdos, a nombrar algunas partes y tenemos la oportunidad de interactuar socialmente con nuestros recuerdos, lo que parece ser un rasgo fundamental del hecho de recordar. Creo que fue un grupo de investigadores de Canadá que estudiaron la memoria de los niños hasta los 3 años de edad. Y después de un tiempo, después de 6 meses, creo, o 1 año, se habían olvidado de lo que antes habían conservado como un recuerdo real. Sin embargo, cuando intentamos hacer lo mismo con niños de 10 años, se acordaban durante mucho más tiempo, durante periodos mucho más largos. ¿Es así esto? Lo que se ha descubierto en general es que los niños, si hacemos un muestreo de sus recuerdos cuando tienen 3, 4, 5, 6 años, a los 3 y 4 se acuerdan de cosas un poco antes. A los 6 o 7 ya no recuerdan esos acontecimientos. Y a los 8 o 9 no lo recuerdan, eso es lo más frecuente. Pongamos todo esto en un contexto más amplio, ¿de acuerdo? Si yo te pidiera esta noche que recordaras todo lo que te ha pasado durante el día, probablemente recordarías muchas cosas. Hemos hecho estudios que sugieren que la gente recuerda entre 10 y 15 hechos. Si te pidiera mañana que recordaras todos los acontecimientos de ayer, te acordarías de 5 o 6. Si te lo pidiera dentro de un mes, quizás no recordarías ninguno, pero la clave de todo esto es que podías recordar esos hechos cuando te lo pedí al principio, así que probablemente los recuerdos están ahí. Por lo que, cuando decimos que los olvidamos, no queremos decir que borremos los recuerdos de nuestro cerebro, sino que se convierten en inaccesibles a nuestra conciencia. Es fascinante la influencia de nuestro inconsciente, incluso en aquello que somos incapaces de traer a nuestra memoria. Parte de lo que recordamos, en realidad, no es otra cosa que fruto de la invención propia. Y aunque quizá un recuerdo no sea falso, lo hayamos vestido de tal modo que no tenga nada que ver con lo que fue en realidad. Y lo hacemos sin darnos cuenta, sin premeditación. Además, muchas de nuestras vivencias se pierden en el olvido, pero en nuestro olvido consciente. Martin Conway sostiene que aunque esos recuerdos ya no sean accesibles, pueden influir de manera inconsciente
a la hora de tomar decisiones, en el momento de elegir un socio o las personas con las que te relacionas, por ejemplo. La gente tiende a creer que un recuerdo es más exacto cuanto más vivo y más detalles se tienen de este. Pero en realidad, las investigaciones nos indican precisamente lo contrario. La gente tiene recuerdos. Los has mencionado antes. Tiene recuerdos, pero no tiene claro si son inventados o reales. Tengo muchos amigos a los que les he preguntado por sus recuerdos y se los han inventado. Los recuerdos, ¿sabes? Una persona de cuyo nombre no me acuerdo, pero es un científico famoso, me estaba contando su recuerdo de una bomba que había estallado al lado de la casa donde vivían en Londres. Era durante la Segunda Guerra Mundial. Su hermano lo interrumpió y dijo, oye, no es verdad. ¿Sabes? Nuestros padres nos mandaron fuera de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que son fabulosos. Me encantan los falsos recuerdos. Aunque son falsos, no en el sentido de que se hayan inventado a propósito. La verdad es que se fueron abriendo camino desde nuestra memoria a largo plazo. Y en realidad vienen a apoyar de forma importante algunos aspectos de nuestra identidad personal. Los recuerdos llevan mensajes importantes para la identidad personal. Hay algunos estudios interesantes donde se ha preguntado a la gente si hay algunos recuerdos de los que recelen, y resulta que casi todo el mundo tiene uno o dos recuerdos que le resultan sospechosos. Aquellos de los que no estamos del todo seguros. ¿Sucedió realmente esto o no? Fue un estudio muy bonito donde se recogieron muchos recuerdos de este tipo. Algunos eran manifiestamente falsos porque sostenían cosas que no podían ser ciertas, pero la persona lo recordaba así. Como el caso de un hombre que recordaba estar en el parque con su madre cuando era pequeño viendo pasar dinosaurios por el borde de una colina. Está claro que era un recuerdo equivocado, pero lo sentía como un recuerdo y, de hecho, en algunos casos extremos de enfermedad psicológica, recuerdos traumáticos o recuerdos emocionales muy intensos, podemos llegar a tener falsos recuerdos, pero que a pesar de todo, llevan mensajes importantes para nosotros. Y sería así como vosotros, los científicos, diferenciáis un recuerdo real de otro que no lo es. Bueno, a grandes rasgos no podemos. En cuanto a los recuerdos se refiere, pero hay algunas cosas que podemos decir y hay algunas teorías en torno a ciertos hallazgos que son importantes. Lo primero que hay que cuestionar realmente es qué quiere decir alguien cuando dice que un recuerdo es real. ¿Qué quiere decir cuando dicen que es verdad? ¿Verdad en qué sentido? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra experiencia del mundo. Podría ser que haya una feliz coincidencia entre nuestra experiencia del mundo y el mundo que represente realmente lo que está sucediendo, pero también podría ser que no. Es posible que estemos inmersos en una intensa experiencia emocional y en tal caso la experiencia del mundo tendría mucho más que ver con un cierto estado interior que con la realidad y por lo tanto nuestros recuerdos también responderían mucho más a esto. No podemos olvidar que los recuerdos son fragmentarios. Son como una instantánea de algunos momentos de esa experiencia. Hay algo de lo que no sé nada, simplemente he escuchado a científicos y amigos hablar de ello, pero no sé nada al respecto. Lo llamáis flashbulb memories. ¿Qué diablos es esto? A muchos de los que investigan los recuerdos no les gusta el nombre, pero pienso que no está mal. Fue un término inventado por un hombre llamado Roger Brown de la Universidad de Harvard. Hacía referencia a un artículo que había leído en la revista Esquire a principios de los 70, cuando se había entrevistado a varios famosos preguntándoles si recordaban lo que estaban haciendo cuando se anunció el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Ya veo. Y se acordaban. Estaba en el campo de golf, en el hoyo 9. Estaba a punto de golpear la pelota en el green cuando alguien se acercó y me lo dijo. Así de claros y vivos eran sus recuerdos. Se llevó a cabo un estudio sobre ello y descubrieron que mucha gente tenía recuerdos muy vivos en relación con acontecimientos públicos aparecidos en las noticias.
Recuerda que cada día se producen millones de hechos en las noticias y en un año quizás hayamos estado expuestos a miles de ellos. No recordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, con quién estábamos, qué llevábamos puesto cuando escuchamos esas noticias. Así que cuando lo recordamos han desarrollado un término, recuerdo fotográfico, para transmitir la idea de que en cierto modo es como si tomáramos una instantánea. Por supuesto, no se trata de una instantánea literal porque hay cosas que olvidamos y detalles falsos que interfieren con esos recuerdos y a veces pueden ser totalmente falsos. Hay algo de mi niñez que recuerdo como si fuera hoy mismo. Tendría yo 3 o 4 años y mi madre me llevaba de la mano a toda prisa por la estación de Sants, en Barcelona, cuando la guerra civil tocaba su fin. Nunca me acordé de preguntar a mi madre si eso había sido así o de otra manera, de constatar mi recuerdo. Martin Conway nos ha enseñado hoy que nuestro pasado no siempre fue como lo imaginamos, aún menos en nuestros primeros años de nuestra existencia. Quizá ese vívido recuerdo lo inventara yo mismo a partir de alguna explicación de mi madre o de alguna foto que vi en su momento, quién sabe. Pero en cualquier caso, en este programa también hemos aprendido que, reales o no, las cosas que recordamos contribuyen a construir nuestra identidad, nuestra biografía y al fin y al cabo a ser como somos. ¿Quién eres? ¿Qué te hace distinto a los demás? ¿Qué te hace único como persona? Eso tan difícil de definir es lo que llamamos identidad, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Solemos construir nuestra identidad con recuerdos del pasado, aunque no siempre sean demasiado fiables. Con nuestro sexo, nuestra edad, nuestra nacionalidad y cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Por ejemplo, soy madre de, soy el hijo de, soy la mujer de. También construimos nuestra identidad con nuestras creencias y con nuestras posesiones. Y lógicamente, nuestros rasgos identitarios y nuestras circunstancias nos influyen mucho para entender quién somos. Pero más allá de tus rasgos identitarios, ¿quién eres de verdad? John Whitmore es un especialista destacado que ayuda a las personas y a las corporaciones a comprenderse mejor para conseguir sus metas. Le hemos visitado en el Coach Congress de Barcelona para preguntarle acerca de cómo cree que nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás. Sir John Whitmore, Es un placer tenerle con nosotros. La primera pregunta que querría hacerle es: ¿qué es la identidad? ¿Qué hace que tengamos una identidad y cómo la construimos? Cuando nacemos, solo pensamos en nosotros mismos y solo nos experimentamos a nosotros mismos. Después ampliamos eso a nuestros padres y luego a nuestra familia y empezamos a establecer relaciones con otras personas. En ese momento, empezamos a preguntarnos quiénes somos. A veces eso se da con mucha fuerza. Y en ocasiones nos planteamos quiénes deberíamos ser en lugar de quiénes somos. Así pues, ¿construimos nuestra identidad en función de con quién nos relacionamos? Sí, nos suelen gustar ciertas personas y queremos ser como ellas. Por eso, copiamos a otras personas, lo que nos aleja un poco de quiénes somos realmente. Es el inicio de un proceso. Al final es de esperar que la gente irá más allá y empezará a buscar quiénes son y no quiénes fingen ser. ¿Es la identidad algo estable o algo que debería evolucionar a lo largo de la vida? Evoluciona a lo largo de la vida y creo que muchos al final de su vida no saben realmente quiénes son. Depende de cuánto te hayas comprometido a buscarlo. ¿La identidad debería ir vinculada a un propósito? Sí, por supuesto. Haremos un pequeño ejercicio, si quiere. Me gustaría, sí.
Supongamos que usted viene y me cuenta que ha estado haciendo algo a lo largo de su vida, pero no está muy satisfecha y siente que quiere hacer algo más valioso. Yo respondería, bien, dígame 2 cosas que valoren mucho en la vida. Podría ser cualquier cosa. Las relaciones, el arte o cualquier cosa. Algo que valoro, sí. Entonces diría, vale, ahora fijémonos en otra cosa. ¿Qué se te da bien hacer? Alguien podría contestar, yo soy muy buen cocinero. Otro diría, yo corro muy bien. Eso indica alguna habilidad que tienen. Entonces, formularía otra pregunta. ¿Me podría decir 3 cosas que ha hecho y con las que al hacerlas sintió pasión o emoción? Después haría otra pregunta. Si piensa en el pasado, ¿qué personas del pasado recuerda que fueran importantes? ¿Cuál de sus cualidades es la que le gusta especialmente? Entonces hacemos coaching con esas cosas. Los valores, las habilidades y la pasión por algo que se admira. Empezamos preguntando, ¿cómo podría poner más de eso en su vida? Para que tu vida tenga propósito o sentido, tienes que vivir de acuerdo a tus pasiones, tus valores y tus habilidades. ¿Los conoces? Este ejercicio te ayudará a descubrirlos. Todos hemos nacido en culturas, familias y comunidades que tienen determinadas creencias y valores y tendemos a heredarlas sin cuestionarlas. ¿Hasta qué punto tu identidad es algo cerrado o está abierta a que la transformes? ¿Podemos vernos y actuar de otra manera? Para ello puedes hacer un ejercicio. Imagínate cómo será tu vida dentro de 10 años. La vida de Alberto González, escrita por él mismo. Vamos a ver, ¿cómo será mi vida dentro de 10 años? Viviré en una bonita casa. Estaré casado. Y tendré un hijo. No, mejor 2 hijos. Ojalá una niña también. La casa debería tener muchos libros. Así está mejor. Y un espacio para leer. Y si quiero vivir bien, deberé estar en forma. Una bici. No, estática no. Una para salir a pasear. Eso es. Continuaré trabajando en la misma empresa de siempre. No, espera. Trabajaré desde casa. Siempre he querido contar historias. Podría ser guionista. Podría hacer un curso para aprender a escribir películas. O novelas. Bueno, o si no, siempre puedo hacer anuncios. Pero eso sí, haga lo que haga, seré muy exigente. Y mi mujer, esa sí que no la cambio por nada. A no ser que ella decida cambiarme a mí. Fin. ¿Hasta qué punto confundimos nuestros rasgos identitarios con quienes somos de verdad? ¿Eres un discapacitado o tienes una discapacidad? ¿Eres un enfermo o tienes una enfermedad? ¿Eres un fracasado o has fracasado en algo? ¿Eres un triunfador o has triunfado en algo? ¿Podemos dejar de juzgar y de juzgarnos con esas creencias y valores impuestos? Y es que tu identidad, cómo piensas acerca de ti mismo, puede convertirse en una cárcel que no te deja cambiarte ni transformar el mundo que te rodea. Así que para saber
realmente quién eres. Decide cuál es tu propósito. Escribe tu propio guión y reinvéntate. No es magia, es inteligencia emocional. ¿Puedo fiarme de mi memoria?